amigos y bienvenidos a un nuevo programa del debate de Telealama. En esta ocasión, esta semana, contamos aquí en el estudio con tres personas que vienen a hablar de actualidad. Conocidos, veteranos de la política de Alhama, que gustosamente han accedido a la invitación de esta casa para venir a hablar y abordar los temas que vamos a proponer. Juan Romero, bienvenido. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, Juan. Diego Conesa también, bienvenido de nuevo aquí a Telealama. Buenas noches, Mari Huerta, encantado de estar aquí de nuevo. Y Diego Águila también, un conocido de la política alameña que gustosamente ha accedido. Bienvenido, Diego. Muy buena, Mari Huerta, y muchísimas gracias. Pues vamos a ver, comenzamos con una valoración. Yo me gustaría preguntaros la valoración que hacéis de este mes y pico del nuevo gobierno que ha salido en coalición tras la moción de censura del pasado mes de enero. Comenzamos contigo, Juan. Pues bueno, yo en contra de lo que se está planteando, creo que aunque haya sido una moción de censura, el nuevo gobierno se merece unos días de cortesía. Estamos viendo que no ha habido ni horas de cortesía para que, en lo que a mí me afecta más directamente, dos concejales que nunca han tenido responsabilidad de gobierno, que por primera vez son concejales en la corporación, pues se les están exigiendo una serie de cosas que me parece injusto. Me parece injusto porque toda nueva dedicación requiere un periodo de adaptación. Yo lo estoy viviendo internamente y sé que los dos concejales se están matando. No echan más horas porque el día solo tiene 24 horas, pero me consta que están poniendo el alma. Otra cosa que la gente podrá juzgar después es si lo están haciendo acertadamente o desacertadamente, pero que hasta se esté por parte de alguien cuestionando si están dedicándose o no se están dedicando, me parece absolutamente injusto. Entonces yo creo que ahora mismo, más que nada, yo creo que nos tenemos que guiar por sensaciones. Yo creo que se percibe la sensación de que era necesario un cambio, que la gente estaba no se sentía representada con la forma que estaba dando este equipo de gobierno y que ese ha sido el primer cambio que ya hemos percibido en la calle y en los tres plenos que ha habido hasta ahora, que ha habido un cambio de forma y de actitud y de talante. Diego. Bueno, creo que hemos vuelto a la política de la normalidad, la política de escuchar a la gente por parte principalmente de la alcaldesa, que es la máxima responsable. Rosa creo que ha dado un nuevo talante, un nuevo impulso, una nueva forma de concebir mucho más acorde a lo que la mayoría de la ciudadanía, de vecinos y vecinas de Alhama piden y exigen a un responsable público, ¿no? Y además de eso, aparte de esa escucha, es en el trabajo, en gestionar. Es decir, es verdaderamente lamentable que incluso haya gente que te pregunte, o incluso empresarios que para una licencia se tenga que esperar un año y medio para poder hacerla, cuando eso nunca ha ocurrido en el ayuntamiento. Y eso es falta de gestión, falta de desarrollar el trabajo del día a día, que eso requiere pues, muchas horas, mucho tiempo, mucha atención y quizá también capacidad. Entonces creo que hay una normalidad, una vuelta a la normalidad, hay un cambio tremendo en cuanto a las formas y también en el fondo, que el fondo es la gestión, el sacar adelante las cosas, y creo que eso se va a ver reflejado, pues creo que muy pronto también con la propuesta de aprobación de presupuestos, ¿no? Yo recuerdo en su momento, pues eso, que tardamos 8 o 9 meses en poder sacar adelante unos presupuestos y después de 18 meses en el gobierno, una alcaldesa y un concejal de Hacienda, que ya habían sido concejales 4 años en la legislatura anterior, es para que en 8, 10, 12 meses, 15 meses, haber sacado unos presupuestos, pero no haber hecho ni tan siquiera una propuesta en firme de trabajo, habiendo tenido previamente lo que es el visto bueno de los técnicos, es señal de falta total de gestión durante estos año y medio largos que han estado en el gobierno. Diego Águila.
¿Tu valoración? Bueno, mi valoración, en principio los alameños pidieron cambios durante las elecciones, ya que se pasó de una mayoría absoluta a 8 concejales. Pidieron cambio y claro, cuando llegó el nuevo equipo de gobierno, pues tiene que coger la rienda y luego pues toda la reestructuración que hicieron en ese momento de toda la política que estaban llevando a cabo. Eso pues lleva su periodo de rodaje y demás. También decir que probablemente se debería de haber negociado más con los socios, porque al final era una coalición lo que estaba gobernando el Ayuntamiento de Alhama, igual que ahora, y deberían de haber pues, intentado negociar y demás. Es lo que transmite la gente, pero también es verdad que hay muchos alameños que no entienden este cambio. Yo entiendo que ahora, estos próximos días, pues están otra vez cogiendo las riendas, haciendo otra vez la reestructuración de la política al lado o hacia la izquierda para retomar sus proyectos que ellos estaban realizando en la anterior legislatura y bueno, pues están trabajando y están rodando. Vamos a ver qué tal se da y a ver si va bien la legislatura, que será una buena noticia para los alameños, sobre todo porque aquí en política pienso que estamos a servicio del pueblo, de nuestros vecinos, que al final son los que pagan impuestos y demás. Entonces, pues bueno, entiendo que va a ser, bueno, pues este cambio y se verá también el trabajo y los resultados que luego lo podrán valorar los vecinos. Yo recuerdo de la legislatura que estaba Diego con esa, que negociaba muchísimo la primera legislatura, que también fue en minoría, y bueno, negociaba mucho con Izquierda Unida y ahí tenía pues su manera de trabajar Diego, que hicieron muchísimos trabajos con empresas para auditar distintos servicios y por ejemplo el servicio municipal de agua, que si salía rentable, pues otra vez hacerlo la gestión municipal, pues hecho en falta que después de 8 años aproximadamente, 7-8 años que se hicieron aquellos trabajos, pues aún no esté siendo un servicio municipal por lo que le supone a los alameños, ya no solo por el ahorro o el dinero, sino porque hay que mejorar y cambiar toda la red de abastecimiento del municipio, o la mayor parte, porque ya se han hecho algunos barrios y algunas zonas, pero pienso que eso va a ser un punto importante que tenga que abordar este nuevo equipo de gobierno. Apuntaba Diego una cosa que es muy importante, que va a ser el punto de partida de todo lo que queda de legislatura, yo creo, ¿no? Y es esos presupuestos, ¿no? Que son los que verdaderamente marcan una línea de trabajo, ¿no, Juan? Los presupuestos, ¿qué sí, líneas deben de tener estos a presupuestos? mí me consta, y no solo me consta a mí, en el propio acuerdo de gobierno que se hizo público, cosa que no sabemos nada del anterior acuerdos que había entre los miembros del anterior equipo. En este tenemos un compromiso, por supuesto no es el programa de ninguno de los 3 socios, porque no puede ser de otra forma, un acuerdo y un acuerdo para 2 años. Creo que se ha hecho desde un punto realista, con un horizonte, es decir, tenemos que hacer algo, tomar las riendas solo para 2 años. Creo que ha habido generosidad por parte de las 3 formaciones que forman este nuevo gobierno, y el primer objetivo no puede ser otro que los presupuestos, que al final es la cocina de la casa. Si no tenemos presupuestos, difícilmente se puede gestionar el gobierno municipal con un mínimo de eficacia. Bueno, son muy importantes los presupuestos, y es cierto que bueno, pues se pueden aplazar unos meses, pero estar 18 o 20 meses sin tener nada de trabajo de unos presupuestos, pues es eso, la demostración flagrante de que no había capacidad y no había voluntad de sacar adelante, también de negociación, ¿no? Creo que el punto de partida principal y el pecado original del gobierno del Partido Popular y los socios que ha tenido hasta la fecha es ser un gobierno en contra de. Entonces, claro, intentando hacer las cosas en contra de y
y rechazando proyectos que ya estaban en marcha o subvenciones que ya que habían sido concedidas, pues no es, es demostración de que no tienes una idea o un proyecto de ir hacia adelante y transformar las cosas, ¿no? Comentaba Diego, por ejemplo, el tema del agua, un proyecto de remunicipalización que se comenzó a trabajar a partir del 15, el 16, el 17, pero es cierto que eso lleva su tiempo para adaptarlo, pero mientras tanto cada año la empresa acometía casi 2 millones de euros de inversiones obligadas en virtud de ese contrato. Claro, en 7 o 8 años se han invertido más de 15 millones de euros. ¿Que quedan todavía otros 15 millones de euros por tener que invertir de red de saneamiento? Es cierto, pero durante este tiempo se ha hecho eso. ¿Ha seguido ocurriendo eso en el 24 y en el 25 hasta la fecha? Pues no, porque hay que estar exigiendo y planteando esas cuestiones, ¿no? Porque hay barrios enteros, el barrio de las Filipinas, una reforma estructural de un barrio, unas necesidades de 15 años y que se ha hecho gracias a estar encima de esas empresas. Me hace gracia cuando el Partido Popular o la anterior alcaldesa habla del tema de las empresas. Las empresas, Diego, lo que quieren es seguridad jurídica, agilidad administrativa, igualdad de trato. Y claro, cuando una empresa quiere montar un negocio, una actividad y tiene que esperar 1 año y medio, pues eso no es lo que quiere como tal la empresa, más allá de una pequeña deducción o bonificación fiscal, que no pueden ser esas bonificaciones fiscales porque el IPC sube, el coste de la vida sube, el ayuntamiento son servicios lo que presta y son sueldos lo que tiene detrás, eso va subiendo el coste y tendrá en un momento determinado que subir como tal los impuestos. Entonces, creo que ese es el punto principal y el error de raíz, ¿no? Y yo sé que están trabajando intensamente en esa elaboración de los presupuestos para sacarlos adelante con mucha generosidad por todas las partes y tendrán que hacer cosas que a lo mejor pues no querían hacer el Partido Popular, por si por ley tenía que subir lo que es la tasa del agua, el recibo de la basura, la tasa de la basura, por ley, pues si hay que subir, pues hay que dar las explicaciones del por qué y mucho más siendo una tasa de la basura pues muy inferior en coste a otros municipios y ver un poco cómo poder articular para ciertos colectivos el que se pueda reducir como tal ese coste si hay que subirlo. Es decir, que el gobernar es tomar decisiones, es explicarlas y cuando se está en minoría, por supuesto, es negociarlas hasta que puedan salir adelante. Bueno, los presupuestos. En el tema de presupuestos, pues claro, cuando llega el nuevo equipo de gobierno, pues tiene que ver también las necesidades y demás del ayuntamiento. Se encontraron, por ejemplo, la obra del castillo, que era una obra que iba a estar sufragada en el 50% por el ministerio y al final, pues por no presentar la documentación en tiempo y forma, con los plazos, bueno, pues ahí apareció 1 millón de euros que se tuvo que devolver al ministerio y a su vez el propio ayuntamiento hacer frente. Entonces, claro, hay una serie de problemas y de cuestiones que entiendo que al equipo de gobierno saliente ahora en la moción de censura, pues le ha retrasado esa toma de decisiones y poder gestionar todos estos temas. Es cosa importante, por verlo en positivo, que se deberían de hacer ahora con los nuevos presupuestos municipales. Por ejemplo, el tema de buscar las vías de financiación para la construcción de una residencia de ancianos, ya sea concertada, ya sea pública, porque entendemos que en un pueblo de 22.000 habitantes con las plazas que tenemos actualmente son muy pocas. Sabemos que la comunidad autónoma difícilmente puede ampliar la residencia, además con la remodelación del parque, como estaba planteado en un principio, además se limitaba muchísimo más a la hora de poder construir nuevas dependencias. Entonces, pues entendemos que quizás sea el momento de tener esta parte social porque es algo necesario. La población envejece y al final las familias tienen su trabajo y demás y necesitan ese servicio. Es muy importante. Por ejemplo, yo sería una de las prioridades que plantearía de cara a estos presupuestos. Por supuesto no va a ser la construcción inmediata, pero sí ir dando los primeros pasos pues para poder hacerlo. También pues hay una serie de obras que ahora va a tener que hacer frente el nuevo equipo de gobierno, como es la reforma de la Plaza de la Constitución, la remodelación del Parque de la Cubana, que ya sea en un sentido o en otro se tiene que acometer porque
los carteles. hay que quitarlos y hay que darle ese servicio a los vecinos. Yo esa reforma, ya sea modificando el proyecto antiguo o el proyecto nuevo, lo que sí que estaría de acuerdo en que hicieran intentar dejar más plazas de aparcamiento que había en un inicio, puesto que es lo que le da vida al centro del pueblo. Que el vecino, al final tenemos 5 pedanías, a todos nos gusta ir en coche, hasta desde la casa, aunque sea al colegio, que suele estar bastante cerca, y demás. Entonces pues entendemos que ahí va a ser un reto ahora para el nuevo equipo de gobierno poder cuadrar eso. Además no tenemos las reglas que había antes, que con la pandemia se podía utilizar el dinero que tenía en la hucha el ayuntamiento. Ahora esa ley ha cambiado y ahora tiene que ser directamente de cara al presupuesto municipal, donde tengan que hacer frente a todos esos gastos. Entonces, pues bueno, tienen un reto importante. Sí. Juan, con el tema de los presupuestos, ¿qué prioridades debería de contemplar? Hombre, yo creo que Diego hablaba del tema de la residencia, la obra, de la plaza... Creo que la primera prioridad es que la teoría que hemos visto en ese acuerdo de gobierno se tiene que reflejar en los presupuestos. No podemos hacer un pacto de 50 puntos y luego hacer unos presupuestos que no reflejen la intención, al menos, de materializar esos acuerdos. Pues aquí ya se ha apuntado en las intervenciones anteriores, una prioridad es invertir en lo que no se ve, pero que es el corazón de una ciudad, las redes de saneamiento y las redes de agua. Creo que todos los concejales que han pasado por obras y servicios han insistido en eso, que son obras que no se ven porque se entierran, pero que son fundamentales, son inversiones que son poco lucidas, que son molestas para los vecinos que se ven afectados, pero que son las vías de circulación subterránea de una ciudad, de un pueblo. No sé cuánta agua perdemos por esas tuberías viejas, anticuadas que tenemos. Mucho dinero Pues, el que se nos va cada año. Cuando se hizo el estudio de viabilidad para recuperar la gestión directa del servicio del agua, se vio claramente que Alamá teníamos una ventaja respecto a otros municipios, puesto que casi el 50% del consumo de Alamá era a una gran empresa en la cual no había ninguna pérdida porque la toma la tenía directa. Eso era una gran ventaja, lo que propiciaba de alguna forma el que fuese tan rentable la recuperación del servicio. Pero por otra parte, no te puedo decir cifras ahora mismo de cabeza, pero es evidente la implicación que está teniendo eso en las numerosas indemnizaciones que ha tenido que pagar el ayuntamiento o la empresa concesionaria por viviendas afectadas, no solo con el coste para el ayuntamiento, sino con el coste a vecinos que han sufrido los inconvenientes de tener que dejar su casa, estar residiendo fuera de su casa hasta que se ha arreglado, o incluso se ha derribado, se ha tenido que reconstruir la casa. En fin, creo que eso es prioritario. Hombre, un tema que está en candelero y que no podemos obviar en los presupuestos, el tema de la cubana. El tema de la cubana con sus derivadas. Sus derivadas es que la obra de la cubana implica que tenemos que tener una alternativa al actual auditorio y que tenemos que pensar también en un nuevo centro de mayores, porque en el futuro, si se sigue con el proyecto, hace falta un nuevo centro de mayores. Todo esto llevaba, y está ahora mismo en candelero, la remodelación de la Plaza de la Constitución, que es una obra paralela, pero que estaba muy ligada. Y que, pues no sé, yo diría directamente que por la torpeza del anterior gobierno
pues estamos en una situación complicada para que no perder la subvención que teníamos y que este proyecto siga adelante. Otra de las promesas en cuanto a inversiones era la infraestructura en deportes, la atención temprana, la inversión en energías renovables, tanto en edificios públicos, implantar el aprovechamiento fotovoltaico como en el alumbrado público, inversiones en el motor de esta localidad, que debe ser nuestro polígono industrial. Y en el último pleno quedaba constatado que las nuevas tecnologías van a una velocidad que la infraestructura, nuevas tecnologías del ayuntamiento, pues se queda obsoleta de un día para otro, y es algo que si en la sociedad que estamos de nuevas tecnologías, de la relación electrónica con el ayuntamiento, no podemos permitir que nos vayamos quedando atrás en ese campo. Digo que sí. Sí, no, al hilo de lo que preguntabas de lo del agua, recuerdo que en Sí. 2015, creo recordar que se perdía un 38 o un 39% del agua, y eso suponía casi 1 millón de euros, ¿no? Y pensábamos que cada inversión que se hacía, cada 6-7 millones de euros de inversión de los veintitantos que había que acometer en el municipio, pues se reducía 10 puntos eso. Yo creo que ahora está casi en el 80%, entonces pues se está ahorrando medio millón de euros. Es decir, las inversiones que hace que tengas que pagar mucha menos agua a Canales del Tevilla, que no puedes facturar porque es la que se pierde en las pérdidas que había, ¿no? Es decir, Para que la gente lo entienda. Sí, Diego, es fugas de Son agua fugas que de no agua. pasan por los contadores, claro, pero que el ayuntamiento tiene que pagar igualmente. Tiene que ¿no? pagar, es decir, Sí. el ayuntamiento paga a Mancomunidad Canales del Tevilla a un precio, ¿no? Y luego pues se factura a otro precio. Pero claro, si tú le tienes que pagar 3 millones de euros y solamente facturas 2 al precio que sea, hay 1 millón de euros que tú estás perdiendo directamente, porque se pierde. Tú, no puedes cobrar en este caso a los... Entonces, claro, por eso es tan importante no perder un 40%, de perder un 40% a perder un 20%, es de perder 1 millón de euros a perder medio millón de euros y facturar mucho más. Y entonces hacer más rentable el servicio, y al hacer más rentable el servicio, pues hacerlo más atractivo para remunicipalizarlo, o que la empresa que lo esté haciendo invierta más para que la pérdida sea mínima, sea de un 2 o un 3%. Y en ese aspecto llevamos ventaja con respecto a otros municipios, pero gracias a las inversiones de esos 12 o 13 millones de euros que se han hecho en estos últimos 7 u 8 años, que no se ven, pero que están ahí, ¿no? Y lo importante es acometer en estos próximos años esos 10 o 12 millones de euros todavía que habría que invertir en otros barrios en mejorar esas condiciones, ¿no? Y las obras de la Plaza de la Constitución, ahí hay polémica, ¿no? Con el tema de la subvención, una obra que estaba licitada y adjudicada. Es que es un auténtico disparate. Es decir, es que una obra, no puede venir un nuevo gobierno y una obra que está licitada, que está adjudicada, decir por el artículo 33, cojo y esto lo rescindo. Eso cuesta dinero. Y después tienes que hacer nuevos proyectos para ver qué es lo que vas a hacer, y entonces aquí se está dando vueltas sobre una cosa que jurídicamente era muy complicada, porque estaba licitada y adjudicada como tal esa obra. La de la Cubana, pero también la de la Plaza de la Constitución, y con unas subvenciones que estaban concedidas. Entonces, al final creo que tendrá que hacer pues el nuevo equipo de gobierno lo menos malo, que es los proyectos de la propia Cubana, que tenían el visto bueno de la comunidad autónoma, que ahora no tienen ni tan siquiera el visto bueno, y el que tenía de la Plaza de la Constitución, pues retomar esos proyectos, negociar con la empresa pues las condiciones, porque a la empresa tenía un coste hace 2 años y ahora tiene otro coste, y una indemnización que iba a cobrar, porque ahora lógicamente querrá cobrar, o una parte, y tendrán que estar en esa negociación y sacar adelante eso con los correspondientes retrasos. Pero lo cierto y verdad es que nos va a costar la sinrazón de estos 2 años de no hacer las cosas que estaban licitadas y adjudicadas, nos va a costar cientos de miles de euros. Yo no sé si será más de 1 millón de euros o no, pero es el no hacer las cosas que ya estaban licitadas y adjudicadas. Te gustará más o te gustará menos, pero tú tienes que desarrollarlas. Y la de la Plaza de la Constitución iba en una línea acorde a lo que era como intentar hacer una extensión del Parque de la Cubana, que es un proyecto
que quiero decir, es un proyecto que en 2019 fue respaldado democráticamente, pero que es un proyecto respaldado por los técnicos municipales desde hace muchísimos años. Yo recuerdo a Domingo Montserrat siempre trasladar esa queja o ese malestar que es que la calle que cruza el Parque de la Cubana, eso es zona verde, ¿no? Y el hecho de que no tuviéramos en el término municipal de Alhama, pues un gran parque público central como hay en los municipios que realmente tienen ese pulmón verde en el propio centro de la ciudad, ¿no? Que estaban planteados hace ya muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que al final esa sinrazón, esa ir en contra de lo que está establecido, nos va a costar dinero y ahora ver un poco cómo minimizar los riesgos de la pérdida de subvenciones que estaban concedidas para poder acometer esas inversiones. Si me permite, Sí, sí. antes de empezar el programa me decía, vienes con los papeles. Y decía, no, es que la cabeza ya la utilizo nada que para pensar. Y lo digo por puntualizar las estimaciones, que no son oficiales, las estimaciones que yo he hecho respecto a lo que estaba comentando Diego. Y yo tengo aquí una estimación con los contratos, las cosas que son públicas y que me he molestado en ir recabando, en la que los gastos que llevamos ya en Parque La Cubana y Plaza Constitución, indemnizaciones, proyectos que no se van a realizar, está ya por 600.000 euros. Y si a eso le unimos otros 852.000 euros que estaban directamente relacionados con la ejecución del parque a través de subvenciones de New Generation, que este gobierno renunció a ellas, estamos hablando de un capital importante. Y si nos ceñimos estrictamente a la remodelación de la Plaza de la Constitución, pues mira, tenemos el primer proyecto, 9.000 euros, que fue a la basura. El segundo proyecto que se contrató por otros 16.000 euros, que también prácticamente está en la basura. Y la adjudicación de la primera obra, que no se llegó a ejecutar, otros 15.000 euros. Es que es una forma de tirar el dinero. Y yo creo que este nuevo equipo de gobierno, cuando se planteó estos 50 puntos, aparte de generosidad, yo creo que usaron la cabeza. Decir, bueno, en el tema del Parque La Cubana, cada uno teníamos una posición, pero estamos en un punto sin salida en el que todos tenemos que renunciar y que tenemos que darle una salida lógica y razonable a un proyecto que nos guste más, nos guste menos, está ya adjudicado y que nos está contando una burrada el tenerlo paralizado. Diego Águila, estás tomando nota ahí Sí, de cosas que vas escuchando. Varias notas. Por ejemplo, en lo que hablabas del agua, estaba en 1 millón de metros cúbicos lo que se perdía, las pérdidas que teníamos, y ahora están aproximadamente, bueno, cuando yo me fui de la política, dejé de ser concejal, estaban ya por 700.000 metros cúbicos. Que en base a lo que decía Diego, que era... Todo esto venía por cuando se privatizó el servicio, se dejó tan encorsetado aquello que la empresa no ha tenido que hacer obras hasta que no entró en prórroga forzosa, que ya al terminar el contrato esa empresa ha tenido que seguir prestando el servicio mientras que se hace municipal, y entonces ahí sí que se le puede hacer pues el tema de la obra de los 2 millones de euros y demás anuales aproximadamente, y con eso es con lo que se ha ido trabajando y esta mejora que tenemos. Bueno, pues creo que fue una buena decisión hacerle a la empresa que acometiera obras, y en base a que se pudo ajustar y demostrar que estaba en beneficio que le correspondía a nuestros vecinos. En cuanto a las obras del Parque de la Cubana, bueno, pues decir que el pueblo habló en las pasadas elecciones. Según los vecinos, fue uno de los motivos importantes de la bajada de la mayoría absoluta a los 8 concejales que pasó el anterior equipo de gobierno. Entendemos que ahí habló el pueblo de que, pues que no le gustaba. También hay que decir que cuando se terminase toda la remodelación del Parque de la Cubana, con lo que ha comentado Juan, de hacer el nuevo auditorio, hacer el centro de mayores, el cambio de la feria de ubicación también estuvo motivado. Uno de los motivos fue la remodelación del parque, porque como se diseñó esa remodelación no se podía instalar la feria.
Bueno, pues cuando terminásemos todas estas obras estábamos hablando de entre 11 y 12 millones de euros aproximadamente, así un cálculo, y eso quiere decir que entre 22.000 alameños tocaría cada vecino a 500 euros, con toda esa remodelación que había planteada en un principio. Además de lo que he comentado anteriormente, de la pérdida de esa zona que para los comercios pienso que es importante si queremos mantener el tejido del pequeño comercio en Alhama, puesto que si no la gente, si tiene que coger el coche, pues se monta en su coche, se va a Murcia, se va a un centro comercial que puede aparcar perfectamente y hace sus compras y demás. Entonces, pues eso pienso que hay que tenerlo en cuenta. Y luego también la gente piensa que lo que permitió al equipo de gobierno, que llegó hace prácticamente 2 años, al anterior equipo de gobierno, que también legitimó para parar las obras del Parque de la Cubana, fue en relación a cuando se pararon las obras del nuevo Instituto Valle de Leiva, que iba a ir construido en un principio en el nuevo recinto ferial, y bueno, pues ahí también el equipo de gobierno, cuando llegó el nuevo equipo de gobierno, decidió pararla, y bueno, ahora el nuevo instituto está donde está, allí bajo el Cerro del Castillo, y bueno, pues eso también tuvo una serie de sobrecostes para los alameños. Se tuvo que hacer un nuevo proyecto, redactar un nuevo proyecto del instituto que lo pagó el ayuntamiento, el anterior lo pagaba la comunidad autónoma. Digo, ese instituto era un instituto de juguete en comparación con el de inversión, es decir, aquel era apenas era 1.800.000, al final han tenido que invertir 3 millones de euros en el instituto que realmente necesitábamos. También no había un proyecto de obra, no había ni proyecto, nos presentaron aquí una foto. No es comparable. Había un proyecto porque lo había hecho un técnico local y yo precisamente pues tenía relaciones con ese técnico, pues, relaciones empresariales y el proyecto yo tenía ciertos bocetos. Y más que bocetos. Era de juguete. Bueno, yo sí pude ver que había cálculo de estructura, cálculo de dónde pasaba en el primer... Y luego también... Digo, pero perdona, es que si no entramos un poco en debate, parece esto aquí que cada uno nos soltamos nuestro rollo. Especialmente Diego, está hablando de un instituto que teníamos un proyecto de la comunidad autónoma que nunca vimos el proyecto, solo vimos las imágenes. 7 años. En el que este ayuntamiento no había invertido absolutamente nada. O sea, error... acertado, equivocarlo, cambiarlo de sitio, eso es discutible. En cuanto al gasto, ahí no nos habíamos gastado nada. Ahora estamos hablando de un proyecto Parque La Cubana, que podemos, igual que el instituto, ¿estás de acuerdo? No estás de acuerdo. Estamos hablando con una obra adjudicada. O sea, al proyecto y la obra adjudicada y empezada la obra. No es comparable, Diego. Termina, Diego. Sí. Eso de que no nos costó nada el cambio de ubicación, pues por ejemplo, el pabellón que se ha construido en el antiguo, bueno, en lo que es el Praico, donde estaban las antiguas pistas de tenis, que es para darle servicio a este instituto, bueno, pues ese pabellón no nos iba a costar nada a los alameños porque una serie de acuerdos que una empresa iba a sufragarlo, luego eso no fue así, pero es que pasamos de un proyecto que estaba presupuestado en unos 800.000 euros a duplicar, prácticamente 1.800.000 euros. Y fue básicamente porque en esa zona había las antiguas minas de ocre y eso ocasionó una serie de problemas a la hora de construir la cimentación, que se tuvo que remodelar totalmente el sistema de la estructura y con los sobrecostes de esa remodelación más los sobrecostes de esa construcción, aproximadamente 900.000 euros. Por lo tanto, si ese instituto hubiese estado, ya no vamos a poner en el nuevo recinto ferial, en otra ubicación donde no estuviesen esas minas, pues a los alameños construir ese pabellón no hubiese costado 900.000 euros menos, prácticamente seguro. Y es más, yo recuerdo un pleno que lo dije, fui yo personalmente quien lo dijo. Oye, si queréis hacer ahí el instituto, hacedlo, pero buscad otra ubicación, otro emplazamiento para el pabellón, porque están las antiguas minas ahí. Y me trataron un poco más que de loco, de que estaba armando alarma social y demás. Bueno, pues eso se tradujo, que se podía haber buscado otro emplazamiento en aquella zona, pues eso se tradujo en 900.000 euros que nos ha costado al presupuesto municipal. Diego, responde. Mira,
Yo es de las cosas que más orgulloso me siento de acometer inversiones para vertebrar el municipio. Es decir, en la remodelación de la calle Barricas, en la construcción del instituto, la ampliación de lo que es el espacio deportivo con una pista que es para que los alumnos por las mañanas, que no se utiliza, lo utilicen en el instituto, pero luego se use por todos los clubes, por todas las personas que pueden utilizarlo. Al final, vertebras el municipio y abrazas el barrio. En un espacio donde se iba a hacer el instituto, en el que está todo urbanizado, está todo planificado para poder hacerlo, pues las infraestructuras ya se han hecho, pero hay otros barrios que necesitan esa infraestructura y luego tú bien sabes que lo mejor a efectos económicos para un ayuntamiento es que todas las instalaciones deportivas estén en el mismo espacio, en el mismo centro, porque en el mismo centro con un conserje lo tienes todo, entonces ya tenemos el espacio del Guadalentín, ya tenemos la piscina en otro sitio y ya tenemos el Praico, que lo único que hay que hacer o que se ha hecho ha sido ampliarle lo que son los servicios para que tenga el vecindario, aquellos barrios, pero también el resto de instalaciones deportivas. Es decir, que hay que pensarlo en su contexto. Es decir, el que esa inversión esté ahí, que lo que me preocupa a mí ahora es que la pista que hay de fútbol sala allí, que está un año sin poder ser utilizada porque no se sacan adelante lo que es la cometición de la inversión, es eso, las instalaciones deportivas tienen que estar al máximo uso. Y yo creo que tienen un señor pabellón, los alumnos del Valle de Leiva, luego para poder utilizarlo para muchísimas otras actividades, que el pabellón de juguete que estaba planteado en el otro instituto no se le podría haber dado ningún uso más allá del básico del instituto. Es que era un gimnasio. Hay que tener en cuenta que este pabellón es muy bien para los alumnos y para que nuestros vecinos puedan ir a entrenar y demás, pero a la hora de hacer una competición oficial no reúne las medidas oportunas. Entonces también se tenía que haber tenido eso en cuenta, porque al final, pues bueno, es una obra que no ha costado mucho dinero a las arcas municipales, no a las arcas municipales, al final depende de los impuestos que pagan los vecinos. Entonces, pues ese detalle o esa premisa se debería haber tenido en cuenta. Terminar y cerramos con esto. Que no sé Juan, si es real. Perdóname, Diego, o si es un bulo lo que estás diciendo de que no reúne las medidas. ¿A qué te refieres? ¿A las medidas de la pista? Porque el Partido Popular ha hecho batalla de eso. Y yo, pues precisamente, en uno de los paseos que hago, pues un día veí que estaba abierto, entré allí y no vi lo que tú me estás diciendo, que no reúne las condiciones para una competición oficial. Incluso una de las dudas que tenía era si tenía capacidad para albergar espectadores, cosa que no tiene el pabellón Sierra Espuña, que yo lo he estado viviendo en la época en que mi hijo menor jugaba a fútbol sala y jugaba allí. Los que íbamos a verlo no teníamos dónde estar para verlo. Pues en este pabellón yo sí he visto que hay un espacio que habrá que habilitarlo con las gradas correspondientes, como en tantos pabellones, gradas abatibles, y que si reúne las condiciones para que vayan espectadores. Ahora, las dimensiones de la pista... Competición oficial el Adolfo Suárez, entiendo, ¿no? Me parecería muy grave que no reuniese las condiciones para competición oficial. Me vaya a perdonar, pero es que como vamos faltos de tiempo y hay dos temas importantes, tres que me gustaría abordar con vosotros. Juan, para ti, Izquierda Unida Región de Murcia ha denunciado a Vox Alhama por un presunto delito de odio. Bueno, no. Cuéntame. La noticia sí está incluida el tema de Vox Alhama, pero no es que Izquierda Unida Región de Murcia haya denunciado a Vox Alhama. Ha denunciado la campaña en general que está haciendo Vox y en la que tuvo una repercusión en nuestra localidad en el día 11 de enero, estoy hablando de memoria, sí, en el barrio Las Filipinas, en el que distribuyeron, pues joder, es que me da vergüenza ajena, distribuyeron este panfleto, y luego nuestros concejales, unos señores que no son precisamente los angelitos negros de Machín, pues venían aquí como a desmarcarse de este panfleto, un panfleto que habían estado repartiendo ellos, y luego parecía que no sabían lo que habían estado repartiendo. Hombre, no sé qué es más grave,
No sé qué es más grave, si no sabían lo que estaban repartiendo, o que nos quieran engañar. Hombre, me parece muy grave. Hay que ser conscientes, y se lo digo directamente a estos dos concejales, de en qué partido están. Porque últimamente, con esto de que se han puesto en contra del Partido Popular, han desvelado toda la trama, de alguna forma respaldando a lo que venía diciendo Sibina, parece que han quedado como angelitos. Mire, estos angelitos han estado gobernando con el Partido Popular. El Partido Popular los metió en su gobierno. Cuando se deshicieron de Sibina, o Sibina renunció, mejor dicho, los metieron en la Junta de Gobierno a estos angelitos que están difundiendo el odio, la discordia y en contra de una buena relación ciudadana, señalando a una parte de esta población, que hoy pueden ser estos y mañana pueden ser los calvos, los enanos, los pequeños, los grandes, los flacos, los gordos, según los estándares a los que los partidos nazis nos tienen acostumbrados, la raza aria o lo que ellos consideren oportuno. Y el que se salga de ese estándar, hay que ir contra él. Me parece muy grave, y me parece mucho más grave que se blanquee este tipo de actuaciones y de situaciones. Y desde Izquierda Unida ni nos callamos ni somos cómplices. Ni somos cómplices de este tipo de actuaciones, ni a nivel regional ni a nivel local. Bueno, pues veremos el recorrido que tiene esa demanda que se ha interpuesto. Gracias, Juan. Bueno, y hay otra polémica, esta ya muy local también, que ha surgido ahora ya casi en víspera de la Cuaresma, y hablamos del tema de la Semana Santa. Alhama va a tener este año 2 carteles de Semana Santa. El que ha presentado la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Paso Morao, que cada 5 años le toca presentar cartel, y el cartel que va a presentar también la Junta de Cofradías. Se van a editar los 2 carteles, se van a imprimir los 2 carteles. ¿Vuestra opinión, Diego Águila? Bueno, mi opinión es que cuanto más dividamos a las hermandades y se separen entre ellas, peor. ¿Por qué? Entendemos que mientras que las distintas directivas pues tienen distintas formas de pensar, cuando eso ocurre, lo que hacemos los nazarenos pues es no participar en Semana Santa. ¿Crees que esto va a producir rechazo a la participación? No sé si va a llegar a producir rechazo o no, pero entendemos que se debería de ir lo más juntos posible, con la idea de que la Semana Santa vaya creciendo. En general, pero claro, yo como nazareno, pues lo que sí que veo que cada vez hay menos gente que participe en las procesiones, lo que es internamente desde las cofradías, que pues bueno, los que tenemos el gusto y demás, pues mantenemos la tradición, pero sí que vemos que cuesta más. Entonces yo entiendo que todo esto al final hace que la gente no lo vea atractivo y lo ven desde fuera y dice, pues ¿qué pasará? Y entonces al final también este año tocándole a los morados y demás, y la tradición era pues que se iban rotando las cofradías entre sí, pues bueno, pues la Junta de Cofradías ha tomado una decisión y la hermandad ha tomado la suya. Entonces pues entiendo que lo que hay que hacer es aportar y ir en la misma dirección, intentar aglutinar. Además, en otros municipios lo están haciendo así, aglutinar, y ya sea con junta de cofradías, o sea con un cabildo o demás, pero se intenta que vaya todo en la misma dirección, porque pienso que debemos de mantener la tradición e intentar que mejore todo, que fluya mejor. Y que la gente desde fuera lo percibe, que lo vea atractivo, que se acerque a la hermandad, que creo que es lo más importante, que vaya, pues cada uno tiene su hermandad y que vaya y que participe, que tenga ese interés y que no lo vea como distante. Al final, cuando hay problemas, pues la gente no sabe en sí los entresijos internos y dificulta que se anime a participar.
No conozco los detalles y los pormenores de cómo se ha llegado a este extremo, pero coincido con lo que indica Diego de que la división pues genera desafección, ¿no? Y genera pues eso, dudas y no ese ánimo, ¿no? de seguir participando. Y lo digo también pues, como participante activo, como nazareno, ¿no? O como cofrade, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que esa dinámica pues se revierta en los próximos años, porque si no, quien saldrá perjudicada será la Semana Santa de Álava. Juan. Bueno, vamos a ver, de Izquierda Unida, y entendemos que somos respetuosos con las creencias de todos los ciudadanos de Alhama. Hace mismo hablábamos de una parte de ciudadanos con unas determinadas creencias con las que somos igual de respetuosos que con lo que nos estamos refiriendo a la Semana Santa. Pero en lo que respecta a la parte institucional del ayuntamiento, tenemos una doble vertiente. La parte de creencias religiosas que nosotros respetamos y en la que creo que desde la parte institucional no debemos interferir, y otra parte de unas actuaciones tan importantes y con tanta repercusión a nivel turístico, económico, en nuestra localidad, yo creo que es la parte que se tiene que centrar nuestro ayuntamiento. Entonces, cuando en redes sociales he visto alguna crítica a que representantes del ayuntamiento estuviesen en este acto, pues me parece que el ayuntamiento tiene que estar como institución en todos los actos, independientemente de que, yo comparto la opinión de Diego, y de los dos Diegos, en este caso, de que el ayuntamiento, hombre, lo que tiene que procurar es la parte que le afecta, de que haya una armonía y, si puede ser, desde su punto de vista, apoyar aquello que entienda que va a beneficiar a este ayuntamiento. Desde luego, mi opinión personal, no soy cofrade, nunca lo he sido. Mis creencias religiosas no se van a descubrir ahora, y mi respeto, como acabo de decir, tampoco, y entonces, pues entiendo que no beneficia al ayuntamiento, al municipio en general, que haya esta división. No estamos hablando de una gran ciudad en la que cada cofradía organiza su procesión, estamos hablando de un pueblo en el que creo que no beneficia a nadie, creo que a nadie, esta división. No sé si hay afán de protagonismo, si hay personalismo, no conozco el interno de este asunto, pero me parece desacertado que no se mantenga una unidad de actuación en este sentido. Cuando en la época que yo estuve concejal se planteaba el tema del interés turístico, pues creo que esto no beneficia para nada. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro comentario. Vamos a pasar ahora de un tema puramente local a sacarlo mucho más lejano. Si en el mes de enero Alhama tenía un vuelco en cuanto al gobierno, en Estados Unidos se producía también el vuelco y llegaba Donald Trump. Aquí las noticias no son de grandes titulares y la verdad es que cada vez que abrimos el día con un nuevo decreto del presidente americano, es como, ¿qué más, no? ¿Qué más puede pasar? Bueno, evidentemente está habiendo un cambio a nivel mundial y yo me gustaría conocer, así por encima, vuestra opinión sobre lo que puede afectarnos aquí como alameños, estos cambios que está habiendo, este vuelco en la política internacional. Diego Águila. Bueno, pues Donald Trump ha llegado con una motosierra parecida a la de Milei a Estados Unidos. Era su reelección, no directa, pero sí indirecta, con 4 años que no estuvo en el gobierno. Y bueno, pues tiene una visión, o parece ser una visión muy empresarial. Entonces, lo que ellos, o lo que pretende es, pues, por ejemplo, no inviertes tú en seguridad, no pasa nada, te pongo aranceles y con ese dinero yo te doy la seguridad, como hasta ahora ha estado haciendo Estados Unidos al continente europeo. Yo veo esto como una oportunidad al continente europeo de fortalecerse y de unirse y de tener una política conjunta, igual que los Estados Unidos. Al final Estados Unidos son los 54 estados, creo que son.
lo que lo aglutina, y aquí en Europa pues estamos los 27 países y debemos de hacer lo mismo. Entonces, debemos de fortalecer la defensa nacional y la defensa europea. ¿Cómo? Pues nuestros dirigentes tienen, pero es una gran oportunidad. Aquí en Murcia además tenemos una industria militar muy potente con Navantia, o ya sea con lo que era antigua Santa Bárbara y demás en la zona de Murcia. Entonces, pues eso lo veo importante. Al campo, en la parte que más nos afecta, la parte del campo, pues probablemente el aceite de oliva sea otra vez un gran perjudicado, que bueno, no hay excesivas plantaciones, pero bueno, al final nos va a afectar. El sector cárnico, hay que ver qué tal van a ir esas exportaciones, que también nos pueden afectar bastante pues, a la hora de acceder al mercado americano. Sí que son productos de muchísima calidad, lo que aquel mercado acepta, pero pues nos va a afectar, puesto que si el producto de máxima calidad disminuye la venta, va a bajar el precio y al final a lo que es nuestro sector industrial cárnico de aquí del municipio, pues puede tener una cierta afección. Pero bueno, hablamos de Estados Unidos, de Donald Trump con sus aranceles, y yo también veo los aranceles que nos han puesto al propio campo español y al campo murciano en particular, con las desaladoras, el precio desorbitado que tenemos de agua, cuando a un agricultor estamos viendo que tiene un sobrecoste en su ciclo de producción anual de más de 3.000 euros por hectárea, nada más que con el precio del agua, y eso lo ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, abocándonos al cierre de trasvase y abocándonos al agua desalada, pues al final estamos pagando ese agua a unos precios desorbitados que es básicamente un arancel, y ahí sí que nos afecta a todos los españoles, puesto que la despensa de Europa y la despensa de España en los productos hortofrutícolas principalmente en la zona del Levante, la zona de influencia de este trasvase. Y bueno, pues no solo son los aranceles que vienen de Estados Unidos, que están ahora muy en boga, sino los aranceles propios que nos han colocado en estos últimos 7 años al campo. Diego, ¿qué va a suponer para el mundo en general y Alhama en particular estas nuevas políticas americanas? Bueno, no me resisto en este caso a replicar en este caso a Diego, porque no sé qué agua del trasvase ha faltado durante estos 7 años. Estos 7 años. Es cierto que hay que abaratar lo que es el agua desalada, que afortunadamente la tenemos, y esa agua desmayada que no se quería y que sabemos que va a ser la alternativa para cuando no haya otro recurso, porque ya sabemos, ya ha habido momentos en 2017, hace 8 años, ¿no? Te has quedado en el 7, pero en 8 años, cuando tuvimos 7 u 8 meses sin trasvase, ¿no? El cambio de paradigma a nivel mundial es muy fuerte, sobre todo en la relación de Occidente, ¿no? Occidente ya lleva varios años, un par de décadas ya en franco retroceso en relación a otras partes del mundo, sobre todo Asia, y ahora ya se está viendo como tal el reflejo, ¿no? El acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial, del acuerdo atlántico, el acuerdo de esa parte de Occidente, ¿no? Entre Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, también Europa, pues todo eso se está resquebrajando, ¿no? Y bueno, nunca los cambios de paradigma han sido pacíficos, y ese es el mayor temor que podemos y debemos de tener, ¿no? Y al final hay muchos paralelismos entre lo que está ocurriendo ahora y los años 30, los años 30 en cuanto a sociología, en cuanto a rechazo a la diversidad, en buscar a un enemigo dentro de lo que es tu territorio para los desafíos, y es normal, entiendo que la ciudadanía pues esté preocupada, pues esté asustada con la inteligencia artificial, con la transformación tan brutal del mercado de trabajo, con los desafíos ambientales que ahí están y que hay que afrontar, porque es una realidad total y absoluta. Entre todos esos desafíos, pues o tenemos dirigentes que dicen, oye, pues vamos a ver qué hoja de ruta es la que llevamos, o te trasladan una receta fácil diciendo, este es el que tiene la culpa, voy a cargarme a este y voy a coger y primero América o primero los míos y después que vengan los demás, cuando la realidad no es esa, porque eso no ocurre ni en una casa, ni en un pueblo, ni en una región, ni en un país, pues mucho menos a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues soy pesimista en cuanto a esa decisión. Espero que la fuerza de las nuevas
de las nuevas jornadas, de los nuevos jóvenes, de los nuevos movimientos, pues genere como tal un rechazo a esta dinámica que se parece mucho, desgraciadamente, a los años 30 del siglo pasado. Juan, ¿tu opinión, tu valoración? Bueno, pues yo haría una valoración teórico-ideológica respecto a que Europa siempre nos hemos considerado con sus luces y sus sombras, con un poco la reserva espiritual de la democracia, y a nivel europeo eso se está rompiendo con el auge de tantos partidos o corrientes totalitarias que están triunfando en muchos países. Eso a nivel global, pues estamos viendo que el capitalismo sigue avanzando, que cada vez tienen menos tapujos y se molesta menos en disimular. En el gobierno Trump estamos viendo ya que no se sabe la mezcla entre lo público, lo privado, es ya inexistente, y que al final no importan los derechos humanos, no importa el bienestar de las personas, interesan los intereses económicos de estas grandes empresas que primero nos vendieron la globalización y ahora nos están vendiendo primero yo, después yo y por último yo. Y eso, pues ¿qué costa? Pues cuesta en algo tan evidente como lo que están padeciendo los ciudadanos de Gaza. Empecemos por Gaza. Gaza ya no existe, una pieza en el tablero. Ya de Gaza nos estamos trasladando, ya estamos metiendo los tanques en Cisjordania. El pueblo palestino no tiene derecho a existir. Lo mismo que hicieron en otros tiempos con la desaparición de la población nativa en América del Norte, tanto que se criticaba, o con la leyenda negra se criticó a los españoles, que lo que hicimos, con nuestras luces y nuestras sombras, lógicamente, sí que integramos o intentamos llevar nuestra forma de vida a la población indígena sin exterminarla. Desgraciadamente, lo que más exterminó a la población indígena fue las enfermedades a las que no eran inmunes. Pero este capitalismo salvaje, yo de verdad, cuando enciendo la televisión y veo la deriva que está tomando, me siento una tremenda preocupación de lo poco que importamos los ciudadanos. No hay ninguna guerra interesante, todas son interesadas, ¿no? Y se ve por la de Cisjordania, se ve en la de Ucrania, que parece que todo se va a solucionar con el reparto de las tierras raras para la nueva tecnología por parte de Estados Unidos, que se lo queden ellos a cambio de otras cosas, ¿no? Y es así, es muy triste, ¿no? Por eso en este caso hay que combatir cualquier tipo de guerra, cualquier tipo de violencia. Y las violencias arrancan desde el sitio más cercano que te puedas creer, desde un salón de pleno se puede actuar de manera violenta y se ha actuado de manera violenta en estos últimos tiempos, y eso ha generado tensión, y por eso bienvenida sea la normalidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Y bueno, lo que nos corresponde a aquellos que tenemos inquietudes sociales es ayudar en nuestro ámbito más cercano a hacer esa reflexión y actuar con naturalidad ante esa búsqueda siempre del culpable, al lado que normalmente el culpable siempre se intenta buscar en la persona con menos recursos o con menos capacidades, ¿no? Es decir, que es siempre un odio o una fobia al pobre. Eso siempre ha ocurrido, o a alguien que en este caso me ha podido reducir como tal la riqueza, ¿no? Al final, cuando se ve que el mundo está entrelazado, que es así, es otro mundo distinto al que hemos tenido en otros tiempos, y es con el que hay que trabajar
y en base a unos pilares que efectivamente se están resquebrajando, que es sobre todo pues, la democracia liberal, y que, claro, suena muy bien, ¿no? Es decir, yo te voy a solucionar los problemas, pero eso en una sociedad compleja como las actuales, pues no es fácil, es generar unos mecanismos en los que, desgraciadamente, pues cada día va perdiendo adeptos hacia la democracia y más hacia la autocracia, o decir, yo cojo y soluciono esto en 24 horas. Y eso es imposible. Soluciones sencillas a problemas complejos son imposibles en el mundo, en un país, hasta incluso en una propia casa. Con un rotulador gordo negro, ¿no? Sí, pues, Diego, para finalizar, ¿algún comentario? Pues, en relación a lo que hablaba Juan, de cara a los aspectos medioambientales, Europa tiene una legislación bastante rígida y sería muy interesante que los productores que hay, pues ya sea en Mercosur o en Asia, como hemos hablado, pues que se les sometiese a unos controles, tanto medioambientales como laborales, para que dentro de sus condiciones de país tuvieran unos mínimos requisitos y evitar esa contaminación, porque claro, no contaminamos aquí en Europa e importamos, por ejemplo, de China productos, y allí sí que pueden pues, reconducir, aprovechar este impulso, este avance y decir, bueno, pues nosotros ponemos estos requisitos, no te vamos a poner aranceles como tal, pero sí que cumple unas condiciones tanto para el medio ambiente como para tu población, y aprovecharlo. En ese sentido, es que es otra batalla que está ganando el capitalismo. El capitalismo no entiende de fronteras. El capitalismo va a obtener el máximo beneficio, sea donde sea. Aquí lo hemos sufrido, no nos rasguemos las vestiduras. Empresarios nuestros, de Alhama, del calzado, cuando les interesó se fueron a Marruecos a producir. Empresarios hortofrutícolas de nuestra región se están yendo a Marruecos, a otros países a producir, y luego los vemos aquí con la pancarta del agua para todos, el eslogan fácil, a defender el campo murciano. Pero, hijo mío, ¿pero a quién estás engañando? ¿A quién estás engañando? Y, mira, una imagen que ahora está vigente, la imagen del líder de Vox con el Helios Max. Yo creo que hay una imagen que vale más de que vale su peso en oro. Una cosa el mensaje populista, y otra es la realidad. Una imagen es que yo necesito engañar, quiero ser respetuoso con los votantes de este partido, a una serie de personas, cuando estoy haciendo la política en contra de esas personas que al final busco su voto. Yo hay cosas, sé que es más fácil ir detrás de una pancarta con un eslogan que molestarse en pensar. Además tenemos muchos medios que lo que impiden es que pensemos, pero yo le digo a la gente que sea crítica, que piense y que reflexione. Y por último, quiero, lo que a mí me respecta, creo que la labor que está haciendo ahora mismo Izquierda Unida con la presencia en este equipo de gobierno está echando por tierra todos esos discursos de que éramos una formación extremista. Creo que nuestra presencia es la que está poniendo ese equilibrio, ese sosiego, esa calma que necesitaba este ayuntamiento. Bueno, pues vamos a cerrar aquí el programa porque es que no tenemos tiempo para más. Eso tendría réplica, Juan, así que lo dejamos para una próxima. Yo si me disculpa, sí voy a replicar. Es decir, breve. El papel de Izquierda Unida, conozco en este caso a los dos concejales, son magníficos, jóvenes, con ganas de poder hacerlo, pero creo que la impronta en este caso que marca la actual alcaldesa Rosa, es una impronta de presente y de futuro, y es una proyección regional y nacional todo lo que traslada ella en cuanto a su forma de ser y de concebir, y que creo que para mí es un orgullo, y creo que es un orgullo para el municipio de Alhama. Claro, tienes que hablar, Diego. Sí. Di algo, venga. Nosotros queremos, pues a ver cómo va trabajando. Sí que es un cambio, este cambio ha llegado, como es normal, desde
desde el Partido Popular no se quería este cambio, pero ha llegado y hay que respetarlo, y Rosa tiene su forma de trabajar y tenemos que darle ese voto de confianza y esperemos que lo haga muy bien, porque eso va a ser en beneficio de todos los alameños, que es al final el interés común que pienso que tenemos o hemos tenido los que hemos sido representantes políticos. Lo puedo garantizar. Bueno, quiero agradeceros de verdad a los tres que hayáis estado aquí, a Juan Romero, a Diego Conesa y a Diego Águila. De verdad, le dais valor un poco a la política de este pueblo y este programa, para que los vecinos escuchen y tengan también cada uno oportunidad de sacar sus propias conclusiones. Gracias de verdad, Juan. Muchas gracias. No, encantado de colaborar, abrir mente y a través de nuestras opiniones. Diego, ¿quieres decir algo? Gracias. Bueno, el próximo día, Diego, te pones jersey azul y así contratamos. Porque no lo he encontrado. Contratamos opiniones. Gracias, Diego. por Bueno, venir. pues muchísimas gracias, y daros las gracias a vosotros como medio de comunicación local, que al final nos dais visibilidad, pues, a los ciudadanos y a los distintos pensamientos. Muy bien, muchas gracias. Es nuestra labor también como medio de comunicación. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les emplazamos al programa que tendremos aquí la próxima semana. Gracias, lo dicho.